Hola, 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 ¿cómo te encuentras? ¿Dónde estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en donde quiera que nos encuentres, nos veas y te contactes. Soy Ruth Cerezo de Neurosintergia y siguiendo el orden de las entrevistas para este segundo Congreso Internacional de Neurosintergia, tengo a una persona realmente espectacular, realmente mágica, que creo que no necesita tanta presentación. La mayoría que ha estado cerca de Neurosintergia sabe que él fue uno de los factores, digamos, um, más importantes para el cambio durante el tiempo que nos encerraron en nuestra casita, ¿no? En el 2020, 2021, que estábamos justamente en este proceso de integrarnos a otro nuevo espacio, a otro nuevo sistema de conciencia. Te voy a presentar a José Luis Muñoz. Él es Pulso 1111, no sé si es director, presidente honorario o asociado. Él es Pulso 1111, este programa que vino a romper barreras temporales, pero sobre todo territoriales, en donde hizo que América nos volviéramos uno en este punto de la expansión de conciencia. Hola, José, ¿cómo estás? Hola, hola mi querida Ruth, hola a todas las personas que están viendo esta entrevista y las que lo van a ver en diferido. Estoy feliz, feliz, muy orgulloso, muy contento de estar nuevamente en este segundo congreso de muchos más, así que estoy con el corazón gigante de estar aquí y agradezco mucho esta invitación, agradezco mucho que esta instancia se esté haciendo nuevamente. No, bueno, pues los agradecidos somos nosotros porque haces magia en tu sistema de comunicación, en integrar gente, en modificar estas estructuras y sobre todo en la parte de enorme habilidad que tienes para canalizar, ¿no? Canalizas almas, cuerpos, espíritus, pero sobre todo transformación. ¿Cuál fue tu experiencia en el primer Congreso Internacional de Neurociencia? Wow. La primera experiencia, bueno, fueron muchas experiencias. La primera que me movió mucho en lo personal tiene que ver con la capacidad que tuvieron ustedes, tanto Neurosintegia como Intellisoft, de poder reunir a personas que trabajaron con el doctor Jacobo Greenberg, haber realizado experimentos, haber realizado la medición de nuestras ondas cerebrales, de estos electroencefalogramas que nos hicieron a los participantes, las mediciones de nuestra sangre viva ahí, pudimos ver cómo funcionaba. eh, la integración que se hizo de espiritualidad, conciencia y ciencia de distintos lugares del planeta, a mí me impactó, me sigue impactando, y yo creo que me va a seguir impactando también en este congreso. Y eso me movió mucho, muchísimo, porque me dio directamente una respuesta a algo que yo ya había visto y sentido en la información que me envían, de que se está uniendo ciencia y espíritu, y en el Congreso lo vi de manera concreta, de manera tangible, no solamente como una continuidad del trabajo del doctor Greenberg, sino que la evolución de ese trabajo, que ya corre por colores propios y ya tiene su propia identidad, tiene su propia forma, y por sobre todo tu capacidad de poder hacer una curatoría, de reunirnos a personas tan diversas, tan complementarias, eh, y tan particulares cada uno en su nicho. Así que eso me movió muchísimo, muchísimo. Gracias, José. ¿Y de qué nos hablaste en este primer congreso? Hablé de sensibilidad, hablé de los procesos de transformación, hablé de nuestra participación en nuestras propias estructuras familiares, hablé de cómo nos vamos integrando en este proceso de sensibilidad. Eso y un montón de otras cosas más que tienen que ver directamente con cómo nosotros los humanos somos eh, capaces de poder percibir lo que denominamos la realidad y cómo la vamos interpretando. Y eso con todas las aristas. Tocamos varios puntos bien importantes en la ponencia. eh, y creo que uno de los que a mí más me llamó más la atención en profundidad
tiene que ver directamente con la importancia de nuestra participación en este proceso. No solamente como espectadores, que ya lograr la posición de espectador ya es una tremenda conquista interna, sino que también la decisión de qué voy a hacer como espectador, porque espectador es una parte, también nos va a tocar actuar, también nos va a tocar poder integrar, tomar, asirnos de estos procesos que cada uno de nosotros está experimentando. Eh, Eso creo que fue una de las cosas más importantes para mí dentro de la ponencia y, y algo que siento que es muy relevante y me lo mencionaron después, tenía que ver con algo bien sencillo, que lo voy a repetir aquí de manera más breve, tenía que ver directamente con estas dos formas de poder experimentar la vida. Y aquí está nuestra versión de nosotros mismos que ha sido criada, educada para ser bueno, buen hijo, buen hermano, buen ciudadano, buen papá, buena mamá, buen trabajador, buen jefe. Y acá está nuestra versión de nosotros que es feliz. Y que estas dos versiones de nosotros, en algunos aspectos, sobre todo en los más importantes, a lo mejor van a ser incompatibles y voy a tener que elegir si es que soy bueno o soy feliz. Espero que mucha gente reflexionara en esa ponencia tuya, empezara a reflexionar en dónde se encontraba ubicado Sí, para sí, poder ser congruente. no, absolutamente. Congruencia. Nosotros los humanos tenemos un tremendo problema. Primero es de memoria, no sabemos quiénes somos, dónde venimos, hacia dónde vamos. Y en ese proceso de la dificultad de poder recordar memorias, estamos hablando de memorias eónicas de un montón de tiempo, ocurre que hemos ido creando y deformando nuestra estancia aquí en la Tierra. Y entre esas modificaciones, alteraciones y deformaciones que hemos hecho, hemos creado sistemas que son completamente contradictorios a nuestra propia naturaleza. Y en esas contradicciones y en esas deformaciones hemos generado maneras, formas de poder participar más o menos en estos sistemas que nos llevan a descoordinarnos. Y esas descoordinaciones nos inducen, que somos nosotros mismos básicamente, que nos inducimos a la incoherencia, a pensar una cosa, sentir algo, decir y hacer otra nada que ver. Y esos procesos van generando en nosotros descoordinaciones, desubicaciones, van generando en nosotros que después no sepamos, oye, esto lo hago porque quiero o porque se espera de mí que lo haga, o estoy haciendo esto para no incomodar a otros. eh, y muchas veces nos vamos perdiendo en esa identidad que cada uno de nosotros requiere conquistar, reconocer y por sobre todo experimentar. Y después no tenemos idea quién soy, pero como dicen que soy bueno, ya me quedo en el personaje. Y aquí esto es algo que le puede sonar un poco rudo a mucha gente. Hay un montón de personas sumamente buenas que están llenas de enfermedades, de cáncer, con problemas económicos, personas muy buenas que están con un montón de sintomatología que uno se pregunta, oye, ¿por qué si son tan buenos le pasa eso? Y ahí viene esta pregunta de este otro lado. ¿Cuántas veces esas personas no han podido poner un límite? ¿Cuántas veces esas personas no han podido defender una creencia? No han podido decir, oye, en realidad yo no quiero eso, quiero esto. Y esas incoherencias nos van enfermando. Y el cuerpo sabe, el cuerpo lleva la cuenta de cuántas veces nosotros nos vamos traicionando a nosotros mismos. Y como estamos en el rol de ser bueno, me invito, me induzco, me obligo a tener que responder de la manera que se espera de mí que yo responda versus esta otra forma que necesito y la vida me va a empujar a que lo haga, me va a obligar a que lo haga tarde o temprano. Y ojalá lo haga más temprano que tarde, no cuando el cuerpo esté inmovilizado, no cuando el cuerpo esté enfermo, postrado, a punto de trascender, sino que antes. Sí, eso siento que es una de las cosas que a mí me movió mucho de la información que
que fue apareciendo también en la ponencia. Y ahora en este segundo congreso, ¿de qué nos vas a hablar? En este segundo congreso vamos a ir un poco más profundo y tiene que ver con lo que Neurosintergia también trabaja desde un aspecto que tiene que ver con los sentidos sintérgicos, que tiene que ver con la capacidad de poder reconocer de manera pragmática, consistente, de que todos nosotros tenemos sí o sí un sostenimiento, un sistema operativo, ¿ya? Un procesador central, un ordenador, ¿ya? O un guía o un maestro interno, como queramos decirle, a esta parte de nosotros que es capaz de ver el mapa completo, versus esta parte de nosotros que ve una fracción del mapa. Porque los tiempos que estamos transitando, mi querida Ruth, ya no sabemos o no vamos a saber, nos va a costar un poco en el futuro reconocer qué información es real, qué no es real, si esta imagen es verdadera, es falsa, lo que me están diciendo es coherente, no es coherente, porque estamos en una época, y sobre todo ahora la propuesta que hacen los cielos es que la comunicación va a vivir una revolución muy profunda, que nosotros creemos que ya estamos, pero no tenemos idea. Todavía no empieza, está empezando recién ahora. Esta revolución de la comunicación, de cómo se va a comunicar el humano, qué tipo de información va a comunicar el humano, de qué maneras. Y ahí estamos entrando en un terreno que es bastante gris, que tiene que ver con la manipulación de datos, que tiene que ver con el reconocimiento de lo real, de lo ficticio, de lo holográfico, de lo que... todo eso. Versus lo que se trabaja también en neurosintergia y lo que trabajo yo también, que tiene que ver con hacer contacto con esa parte de nosotros que sí sabe, con esa parte de nosotros que es capaz de guiarnos, con esa parte de nosotros que es capaz de conducirnos, que es capaz de decirnos, oye, no es acá, es allá. Y muchas veces para poder experimentar ese proceso, nos vamos a tener que desafiar en esas partes sensibles de nosotros, que vamos a saber, que no vamos a tener ninguna duda y muchas veces no vamos a tener ninguna prueba y va a corresponder que tengamos que tomar decisiones, justamente sin tener muchas veces un piso, sin tener una claridad lógica, pero sí una sensibilidad y una sensación muy clara. Y en esas veces que nosotros nos vamos entrenando en eso, nos vamos dando cuenta que hay un idioma, que hay un lenguaje, y que yo puedo contribuir a ese lenguaje, que yo puedo contribuir a ese idioma, porque si soy capaz de percibirlo en lo sutil, lo voy a poder manifestar desde lo práctico, y lo sutil entra en conexión siempre, porque estamos todos conectados, pero aparece el diálogo, porque una etapa y una fase es poder recibir la información, ¿ya? Y para muchos eso ha sido, wow, una tremenda conquista, enorme. Y ahí están un montón de sentidos sintérgicos que tienen que ver con la percepción, la visión remota, la visión extraocular, o los nombres que se le pongan a esas formas. Pero hay otra, ya, que tiene que ver con una etapa mucho mayor, que es cómo yo entrego información de mi sistema al macrosistema. Y ahí necesito una supercoherencia mucho más grande para que el sistema mayor me tome como dato coherente. Porque si no soy un dato coherente, el sistema mayor no me puede integrar, no me puede permitir ser parte de una estructura mucho más grande, porque mis datos no van a ser fidedignos, por decirlo de alguna manera. Por eso necesito entrenarme en estas partes internas muy profundas. Y lo que viene para el humano ahora es entrenamiento. Lo que viene para el humano tiene que ver con organizar, generar disciplina, generar estructura, generar orden, porque querámoslo o no, esta forma de experimentar la vida ya no es un taller de fin de semana, no es un congreso una vez al año, no es un libro que me leo en las vacaciones o una vez al mes, son estilos de vida que necesitan integrarse. Y esos estilos de vida que necesitan integrarse van a requerir compromiso. Van a requerir un compromiso a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Y esos procesos son tremendamente relevantes, uno,
sincrónicos, dos, y tercero, de un impacto que son enormes. Y unos van a resonar con esta ruta, otros van a resonar con la otra ruta, y por eso es sumamente importante que puedan habilitar esta sensibilidad para que puedan reconocer de manera genuina cuál es la ruta con la cual mi sistema vibra y elegir caminar aquí con esta profesora o esta maestra o este profesor o este maestro o este entrenador, porque todos necesitamos elementos diferentes, pero todos vamos a necesitar hacernos cargo y comprometernos con esos ritmos. Y, y en esta versión del Congreso voy a hablar de eso, voy a hablar de que todos tenemos el primer contacto interno de poder reconocer por dónde va mi ruta, por dónde va mi camino, ¿ya? Y si necesito asistencia externa o no. Eh, Debería bastar solo con la interna, ¿ya? Pero muchas veces, sobre todo las personas que viven en las ciudades, es mucho más difícil, es mucho más desafiante, porque tenemos un montón de estímulos electromagnéticos, emocionales, psíquicos, físicos, de saturación. Y vamos a necesitar disciplina. Y eso es precisamente lo que quiero en este segundo Congreso Internacional de Neurosintergia contribuir. ¿Por qué es importante que la gente tenga esta información que nos vas a proporcionar? Wow. Siento muy profundamente que esta información es algo que, uno, no es nueva. Lo que sí es nuevo es la forma de poder integrarla, y de la manera que la podemos integrar tiene que ver con estos procesos de actualización en otros tipos de lenguaje, de unas formas diferentes. Y es relevante porque inevitablemente, y aquí no quiero ser catastrofista, y no quiero que tampoco lo tomen así, pero va a sonar así, no importa. Los humanos vivimos en ritmos, vivimos en pulsos, y el tiempo también se organiza de esa forma. Cada vez nosotros vamos a empezar a reconocer que vivimos ciclos. Lo podemos ver con nosotros mismos, con nuestras familias, con nuestras sociedades, con nuestras culturas. Y uno de los ritmos que está prontamente a terminar tiene que ver con la era. Una era dura alrededor de 2 siglos y medio, más o menos, 250 años. Y la era anterior terminó justo cuando empezó la revolución industrial. Y para las personas que saben un poco más de historia, podrán tener más datos concretos. Lo que yo sí sé es que recién ahí abolimos un poquitito un tipo de esclavitud. Recién ahí podemos comprender que se terminó, ya, por decirlo de alguna forma bien brutal, la última etapa de esta estructura más medievalista, eh, y ocurrió un movimiento que fue sumamente fuerte, con la Revolución Francesa, ocurrieron un montón de movimientos, estamos hablando de siglo XIX más o menos, y un poquito más. Esta era aproximadamente va a terminar en unos 25 años más. Y los 25 años que nos quedan van a ser de una velocidad, de un movimiento, como no hemos tenido comparación nunca. Estamos viviendo un tiempo donde no vamos a saber qué es lo real, lo ficticio, donde se está proponiendo una segunda revolución industrial de manera literal. Esto no es algo que yo le esté poniendo nombre, no, ya tiene ese nombre. Una segunda revolución industrial y un posthumanismo que nos va a venir a eh, tratar de condicionar en ciertas formas para poder sostener esta segunda revolución industrial. Y por otro lado, de una manera natural, están emergiendo todos estos caminos que tienen que ver con reconocer que la verdadera tecnología está dentro de nosotros, y vamos a tener que desarrollarla, accionarla, estructurarla, aplicarla y vivirla como una forma natural. Y creo profundamente que lo que se viene para nosotros como humanos, o nos tomamos este proceso como en serio, como un estilo de vida,
o no nos vamos a dar cuenta y vamos a entrar en un automatismo, en un piloto automático como no hemos tenido eh, antes, porque vienen cosas bastante fuertes con respecto a las realidades virtuales, los mundos digitales, los recursos digitales y todo lo que está invitando justamente eh, a alivianar la forma de pensar del humano, que ya no pienso yo, piensa la máquina. Ya no pienso yo, va a pensar mi asistente virtual. ¿Ah? Pero también ahí estamos inhibiendo una parte muy importante que está desarrollándose en nosotros, que tiene que ver con el neocórtex, versus toda esta parte espiritual que está buscando camino y va a buscar camino sí o sí a través de la sensibilidad. Y si no soy capaz de darles espacio, lo que va a generar en nosotros va a tener que ver con procesos tremendamente dolorosos, muy críticos, de procesos psíquicos muy fuertes, psicológicos muy fuertes, despersonalización y crisis de pánico, y eso y, por nombrar algunos. Y esos procesos vienen, esos procesos ya están ocurriendo. Las personas que están viendo este video, que los van a ver en el futuro, reconocen a su alrededor, primero, dentro, y ya están más sensibles. Segundo, que sus hijos son más sensibles. Y las personas que conocen de un tiempo a esta parte están más sensibles. Y esa sensibilidad los está obligando a hacernos cargo. ¿Cómo me voy a hacer cargo de esta sensibilidad que llevo? Porque yo una vez que me doy cuenta, el humano, una vez que ya veo, no puedo desver lo que veo. Puedo hacer que no vi, pero ya vi. Y nuestra civilización va a ir al colapso si es que no reconocemos que en realidad ya despertamos. Una gran parte de la humanidad está despierta, pero actuamos como si estuviésemos dormidos. Y eso nos va a pasar la cuenta. Porque si ya sé, ¿ya? Antes podía estar mal, no sabiendo, pero ahora que ya sé, como dicen en México, ahora estoy peor. ¿Ya? Y como ya sé y no me estoy haciendo cargo, la vida me va a empujar, ¿ya? Porque ya me habló sutil, ahora me va a empezar a empujar que me haga cargo. ¿Cómo me hago cargo? Bueno, ahí es donde yo reconozco de una manera muy profunda que espacios como este, como este congreso que está en su segunda versión, entrega como oportunidad, porque convoca a un montón de facilitadores a que muestren cómo trabajan, qué caminos trabajan, y las personas que llegan a estos espacios reconocen rutas para poder seguir su camino. ¿Cuáles resuenan? Ya, puede ser que tomen cursos, talleres o no, no importa, pero ya tienen rutas donde pueden investigar, donde pueden buscar, donde pueden resonar. Y eso es tremendamente importante, porque la sensibilidad llegó para quedarse y el camino interno es la única ruta que existe, no hay otra. Muy profundo. Nos quedamos con ganas de más y más y más, porque este tipo de cosas son las que te mueven a la acción. Y bueno, finalmente, para terminar, ¿qué mensaje enviarías a la humanidad? Wow. Que entrenen esa capacidad innata que tiene que ver con el corazón, que tiene que ver con la mente más profunda y poder confiar en que estamos siendo sostenidos. Y esa es una decisión que se entrena, no es algo que ocurra porque sí. La fe no es algo que se despierta o no se despierta, es algo que se trabaja, es algo que se recorre, que se camina. Y no es cuando que uno elige caminar esa ruta, las respuestas aparecen de manera muy concreta, de manera muy concisa. Estamos viviendo un final de una era donde se nos va a obligar a las personas más despiertas, más sensibles, a que reconozcan si van a caminar el camino de la fe o no. El camino interno de poder reconocer que estamos hechos de polvos de estrellas y que venimos por mucho más de lo que nosotros creímos y que somos mucho más grandes de lo que nosotros creemos, más poderosos de lo que nosotros podemos llegar a imaginar, que somos seres creadores que estamos invitados a transformar, romper creencias y las voy a tener que hacer creando y las voy a tener que romper esas creencias creando. Así que si hay alguien que lo esté pasando mal ahora, viendo este video, que no tenga idea para dónde va su vida, la vida le está dando una oportunidad de recrearse creando.
un mundo nuevo, su propio mundo, no otro, no fuera, aquí adentro, mi propio mundo. Y todas las personas que lo están pasando mal, que sepan que, y que se pregunten, ¿para qué me está pasando esto? ¿Para qué? Tienen una función, reconozcan la función que ese malestar tiene y puedan conducirse, aunque sea desde esa incomodidad, a algo mejor. Porque aquí hay dos caminos, o soy víctima o soy creador, no hay otro. Si la estás pasando mal, puedes reconocer que moviéndote puedes pasar bien, o por lo menos entrar al juego de este, esta vida. No, bueno, pues nos quedamos con muchas ganas de seguir escuchando más y más y más de todo esto, esto que revoluciona la cabeza, revoluciona la mente, trasciende la mente y entra al espíritu, directo y sin escalas. Entonces, pues nos vemos pronto, nos vemos ahí en el Congreso, ¿no? Para que estemos ahí. Gracias de corazón, nos vemos prontito. A ti, muchas gracias. Pues pudieron escuchar un poquito de lo que va a hablar José Luis Muñoz. De verdad, cuando estás en la sesión con él, tu cabeza va a 1000 por hora. Es más, sueltas la pluma, sueltas el cuaderno, porque no hay manera ni de tomar notas. Todo lo que él dice entra directa y sin escalas directamente al corazón, a este pulso que él siempre ha visto, que ha generado todo este cambio y esta transformación de conciencia. Pues lo dijo, estás invitado, estás invitada, si estás en la búsqueda, si no te sientes tan bien, si sientes que hay algo más, si estás en este proceso de encontrar gente que pueda resonar igual, pues este es tu lugar, no te lo pierdas. Búscanos en www.neurosintegia.com/congreso. Ahí vas a encontrar a los 15 ponentes que en esta ocasión estarán presentando mucho de este sistema de conciencia, y al integrarte con ello vamos construyendo un hipercampo más fuerte, más poderoso, más pleno, más vital, que forma parte justamente de nuestro sistema de crecimiento, desarrollo y evolución. Síguenos en nuestras redes sociales, si pones yo, nosotros nos entramos en contacto contigo. De verdad, no te lo vayas a perder. Si te perdiste el primer congreso, este segundo es imperdible. Cuídate mucho, nos vemos pronto. Soy Ruth Cerezo de Neurosintergia. Bye bye.